Capítulo 8. Escuchar el deseo de Dios. Descubrir mi encargo. En una ocasión Jesús sanó a una persona y luego se fue a dormir. Al otro día, muy temprano, el pueblo se llenó de enfermos. Los discípulos fueron a buscarlo y le dijeron: Señor, te buscan. Todo el pueblo te está esperando. Jesús había estado orando. Vámonos a otro lugar, les respondió. ¿Dejó esperando a los enfermos? ¿Dejaste alguna vez algo inconcluso porque seguiste la voz del Padre? Marcos 1 relata que la ciudad estaba llena de enfermos y sin embargo él se retiró. Señor, ¿cómo te vas a ir si hay tantos enfermos? Podríamos cuestionarle, pero Jesús no se movía por la necesidad de la gente, sino por lo que al Padre le indicaba. Si el Padre le decía que se fuera, se iba. Si le decía que se quedara, se quedaba. Si le decía que orara, oraba. Y si le decía que no orara, no lo hacía. Porque, como ya vimos, Dios trabaja por encargos. Hacer algo sin encargo es vivir en sequedad. Podemos tener un trabajo, pero no deberíamos simplemente trabajar, sino descubrir cuál es el encargo de Dios en ese ámbito. Si no nos movemos por el encargo divino, nuestra labor se vuelve vacía. Al principio puede entusiasmarnos, pero tarde o temprano nos aburrirá. En cambio, cuando decimos: Señor, ¿cuál es tu deseo en esto que estoy haciendo? Ya no nos movemos por las tareas, sino por sus encargos. Hechos 13:22 asegura que Dios eligió a David porque él haría todo lo que él quería. No lo eligió por ser inteligente o capaz, sino porque se movería conforme a su encargo. ¿Qué es un encargo? Es una porción de Cristo en nosotros. El deseo de Dios es darnos algo del Hijo, una riqueza o un aspecto de Cristo, su sabiduría, su fuerza, su carácter. Esa porción que nos entrega es el encargo, el cual es su deseo. ¿Y para qué nos la da? Para que la disfrutemos, para que Cristo se forme y crezca en nosotros. Y una vez que Él se ha formado y crecido, podamos darlo, impartirlo, porque el deseo de Dios, esa porción de Cristo, nunca termina en nosotros, siempre termina en el otro. Así funciona el encargo. Dios nos dice: mi deseo es que experimentes esto de mi Hijo. Te voy a dar esta porción de Cristo. Quiero que la experimentes, que la disfrutes y que la lleves a otros. Cuando experimentamos algo del Señor, no se trata solo de contarlo. No termina cuando lo compartimos con alguien, sino cuando eso que recibimos de Cristo se forma también en esa persona. No es simplemente decir: el Señor me enseñó esto, te comparto esta palabra. Es impartirle a Cristo al otro, hasta que Cristo sea formado en él o ella. La mayoría de las veces cuando impartimos a Cristo, no lo planeamos ni lo analizamos, simplemente sucede. Es una presión, un dolor de parto, pero es un dolor hermoso, porque sabemos que Cristo va a nacer en otra persona. Dios trabaja por encargos, por eso debemos preguntarnos: ¿cuál es el deseo del Señor en mi casa y en mi trabajo? ¿Qué parte de Cristo debo impartir? Con mis amigos, ¿qué aspecto de Cristo tengo que mostrar? Señor, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu encargo? Eso surge de manera natural cuando dejamos en la cruz nuestro yo que se autoobserva.
Necesitamos girar en Él, mirarlo a Él y dejar de girar sobre nosotros mismos. Vivir en el presente eterno. Nuestro yo tiene que morir, porque debemos girar en Él y dejar de girar sobre nosotros mismos. En lugar de decir, a mí me sucede esto, yo siento aquello, yo sé tal cosa, tenemos que declarar, Señor, eres maravilloso. En nuestra oración debe haber menos referencia a uno mismo y más adoración dirigida a Él. Cuando escribamos el testimonio, no digamos, Dios me prosperó, pagué el auto y me fui de viaje. En cambio, contemos, el Señor trajo prosperidad. Él tocó a la persona, Él abrió las puertas, Él me llenó de alegría. Aprendamos a girar en Él. Observemos lo que dice Isaías. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Debemos llevar todo a la cruz y mirarlo a Él. A todos nos ocurre que a veces hablamos demasiado de lo que sentimos, de lo que nos duele, y terminamos girando alrededor de nosotros mismos. Pero necesitamos empezar a hablar más de Él. Señor, eres hermoso. La gloria es toda tuya, Padre. David, por su parte, expresa, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Salmo 25:15. David no le pide a Dios por la red ni por los pies, simplemente lo mira a Él. Dice, si lo miro a Él, si mientras giro sobre Él lo contemplo y hablo de Él, entonces Él se encargará de sacarme de mis malas decisiones, de mis propias redes, de las dificultades. Cuando decimos, hoy no tengo ganas de aplaudir, estamos girando en nosotros. A mí me cuesta mucho hablar. Otra vez estamos girando en nosotros, pero tenemos que girar en Él porque lo hacemos, estamos moviéndonos en su dirección. Necesitamos movernos en el hoy eterno. ¿Cuáles son nuestros dos grandes enemigos? El pasado y el futuro. Hay gente que vive con nostalgia espiritual. Dios me habló hace 18 años. Estaba en mi habitación y un ángel me tocó y caí lleno de su gloria. Pero eso no sirve si lo dejamos en el pasado, porque convertimos a Dios en un museo, en una historia antigua. Por eso cada vez que el Señor nos recuerde algo de nuestro ayer, debemos traerlo al presente. De lo contrario, no lo estamos honrando a Él. Digamos, Dios me habló o me sanó hace 10 años y esa palabra o esa sanidad hoy me sigue sosteniendo. Dios es el gran yo soy y vive en el eterno presente. Por eso todo lo que venga del pasado no debe quedarse ahí, sino venir al hoy. Este es el día que hizo el Señor. Dejemos de ser nostálgicos y afirmemos, Dios me habló hoy, Él está obrando ahora en mí. En el libro de los Hechos no vemos a los apóstoles organizando celebraciones por los 20 años del bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto. Ellos no hacían conmemoraciones porque vivían en el presente eterno. Dios les había hablado antes y en el presente seguía sosteniéndolos, llenándolos con su palabra y su presencia, porque Él es el Dios del hoy. Veamos lo que dice David en el siguiente salmo. Salmo 77:3. Me acordaba de Dios y me conmovía. 77, versículo 6.
me acordaba de mis cánticos de noche. Versículo 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta. Versículo 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Versículo 13. Oh Dios, santo es tu camino. Versículos 14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Salmo 77:3. Me acordaba de Dios y me conmovía. A veces a nosotros nos ocurre lo mismo. Nos acordamos de cuando leíamos la Biblia y algo nos estremeció, o recordamos el momento en que Dios tocó a nuestra pareja, o cuando nos convertimos y nos invade la nostalgia. David sigue escribiendo y unos versículos después declara, Salmo 77:6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. David vuelve a sentir la nostalgia de la adoración y recuerda sus canciones nocturnas. Lo mismo nos sucede a nosotros cuando decimos, me acuerdo de ese corito para alabar que solíamos cantar. Luego, en el versículo 8, ora con nostalgia. Salmo 77:8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? David se pregunta, ¿por qué no puede vivir lo que ha vivido antes? Y poco después, en el versículo 10, llega el martillazo divino. ¿Quieres que Dios te dé un martillazo? La realidad es que, aunque no lo deseamos, igual nos va a venir. Salmo 77:10. Enfermedad mía es esta. David reconoce que eso de vivir en el pasado es una enfermedad. Tú y yo también debemos reconocerlo sin miedo. Vivir en el pasado me enferma. Salmo 77:11. Me acordaré de las obras de Jehová. David se da cuenta de que debe acordarse de lo que Dios ha hecho. A continuación, exclama, Salmo 77:13. Oh Dios, santo es tu camino. Salmo 77:14. Tú eres el Dios que hace maravillas. No podemos quedarnos en el pasado. Tenemos que volver siempre al presente y decirle, Señor, hoy sigues haciendo maravillas. Hoy me sigues hablando. Hoy me sigues sosteniendo. Y hoy yo te sigo adorando. Porque Él es el gran yo soy. El gran yo soy. Los egipcios adoraban cientos de miles de dioses. Dios le indicó a Moisés, cuando vayas a Faraón y te pregunte quién es el Dios que te envía, le vas a decir que yo soy. Él podría haber preguntado, ¿yo soy qué, Señor? Pero el Señor respondió simplemente, yo soy, porque ese es su nombre. Cuando Cristo vino, también tomó ese nombre y declaró, antes que Abraham fuese, yo soy. Y luego añadió, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy. Un día 500 soldados fueron a buscar al Señor al Getsemaní y preguntaron, ¿quién es Jesús? Él se dio vuelta y respondió, yo soy. Y todos cayeron al suelo, porque nadie puede resistir al yo soy. Algo interesante es que la expresión yo soy en hebreo también se traduce como seré el que seré. Pero entonces, Señor, ¿eres el que eres o serás el que serás? Yo soy significa literalmente seré lo que soy hoy,
Lo que soy hoy es lo que seré mañana. Y lo que seré mañana es lo que soy hoy, porque yo soy hoy. En otras palabras, Él será lo que es. Lo que es hoy será mañana. Presente y futuro es lo mismo. De modo que cuando te asalte la ansiedad, cuando la mente empieza a imaginar el futuro, ¿y si me quedo sin trabajo? Vuelve al hoy y responde: hoy tú me sostienes, hoy tú me provees, hoy tú me cuidas. Lo que Él es hoy será mañana. Cada vez que la mente se adelante, vuelve al presente y di: lo que me sostiene hoy, me sostendrá también mañana. El secreto es quedarse en el eterno presente, en el gran yo soy. El secreto va a vencer la ansiedad y la depresión es vivir en el hoy. Y si se enferman mis hijos, hoy el Señor los está cuidando. Y si me quedo sin recursos, hoy Él nos sostiene, pues Él es nuestro refugio y nuestro abrigo. Y lo que Él es hoy será también mañana. Dejemos de vivir en el pasado y de preocuparnos por el futuro. Vivamos en el gran yo soy, en el eterno presente. ¿Sabes qué va a sucedernos mañana? Lo mismo que Él es hoy, porque Él será lo que es. Si hoy es bendición, mañana también lo será. Si hoy nos cuida, mañana también nos cuidará. Si hoy nos abrazó, mañana nos volverá a abrazar. Si hoy estamos con vida, mañana también viviremos. Y si hoy lo celebramos, mañana también lo celebraremos con alabanza, porque Él no cambia. Las 10 minas. El deseo de Dios, su encargo, es darnos algo de Cristo para que lo disfrutemos y para que crezca en nosotros. En el capítulo anterior vimos la parábola de los talentos, pero hay otra parábola que también se refiere al encargo, la parábola de las 10 minas. En la antigüedad, una mina equivalía aproximadamente a $10,000. El dueño de la casa reunió a 10 personas. El número 10 en la Biblia representa la totalidad, es decir, a todos los que estamos en el cuerpo, y a cada uno le dio una mina. Eso significa que todos tenemos una porción de Cristo, aunque te hayas convertido hace poco o hayas estado apartado. Todos tenemos una porción de Cristo. El Evangelio de Lucas narra que el dueño le dio a cada uno una porción del Hijo por igual. Todos recibimos al mismo Cristo. Dios le dio una porción de Cristo a cada uno y les dijo: me voy, negocien. La palabra negociar en el texto original significa hacer circular la mina. Debemos hacer circular a Cristo, impartirlo, compartirlo, hablar de Él y no guardarlo. El sentido es hacer fluir. El Señor no quiere quedarse encerrado en nosotros. Entonces, el que tenía una mina, una porción de Cristo, comenzó a compartirla y su porción se multiplicó por 10, lo que equivale a $100,000. Otro, que también tenía una porción de Cristo, la compartió y su Cristo creció a 5 minas, es decir, $50,000. Siempre que damos del Señor, Él crece en nuestra vida. ¿Sabes por qué a veces estamos débiles? Porque no damos nada. ¿Y por qué a veces Dios no responde? Porque en lugar de hacer circular al Cristo que Él nos dio, seguimos pidiendo más.
El secreto está en hacer circular lo que ya tenemos. Uno ganó 10 minas y otro 5, pero hubo uno que no lo hizo circular. Dice el texto que este hombre tuvo miedo, porque pensó que su señor era severo y exigente. Pero si le había regalado $10,000. Lo cierto es que este hombre tomó la mina, la envolvió y la guardó en el cinturón. Cuando el dueño regresó, le anunció: acá está lo que es tuyo, porque sé que eres muy exigente. ¿Y sabes en qué la envolvió? En un sudario. En griego, la palabra sudario se traduce como pañuelo. Un sudario era el lienzo con el que envolvían a los muertos. Es decir, lo envolvió y mató a Cristo. Cada vez que nos guardamos lo que Él nos dio, lo estamos envolviendo en muerte. Cada vez que giramos sobre nosotros mismos, estamos escondiendo al Cristo que está en nosotros. Envolvió la mina y le explicó: mira, no lo perdí, lo guardé, porque sé que eres exigente. Y el dueño le respondió: por tu boca te atas. Si sabes que soy exigente, ¿por qué no la llevaste al banco? Por lo menos allí te hubieran dado intereses. A veces el Señor nos da algo de Él y nosotros lo envolvemos en un pañuelo y lo guardamos. Entonces Él nos reclama: lo hubieses llevado al banco. La palabra banco quiere decir mesa, porque en aquel entonces el banco era una mesa donde se colocaban los billetes y las monedas. El hombre estaba diciendo: si lo hubiese llevado a la mesa, te habrían dado un nacimiento de algo nuevo. Literalmente iba a nacer algo nuevo de esa mina. La mesa, por otro lado, en la Biblia es símbolo del cuerpo de Cristo. Hoy nosotros somos la mesa del Señor. Traducido, eso que Dios nos dio de su Hijo. A veces nos cuesta darlo. Nos da vergüenza o miedo compartirlo. Pero el Señor dice: ven a la reunión, porque allí te voy a dar todavía más de Cristo. En el cuerpo siempre hay intereses del cielo. En cada reunión hay aumento de Cristo. Lo que el dueño le estaba diciendo al siervo era: lo tendrías que haber llevado al cuerpo. Hay cristianos que deciden ver la reunión grabada en casa. Y tal vez preguntes: si hoy en día queda todo filmado y uno lo puede ver después, ¿por qué tenemos que venir a la reunión? Porque verla en casa no trae aumento. Dios te bendice, porque Él siempre es pan. Pero cuando estamos reunidos, no solo comemos el pan, sino que también presenciamos cómo Dios lo prepara. Vemos cómo Él lo amasa, sentimos el olor a pan, percibimos su presencia, olemos su perfume, observamos a los panaderos. En el cuerpo no solo comemos del pan, sino que además recibimos los intereses de haber estado presentes. Solo el cuerpo nos va a dar esos intereses. Cuando tú y yo venimos al cuerpo de Cristo, el Señor nos da cosas que nunca recibiremos por mirar un video. Aunque veamos toda la reunión, esta es la razón por la que tenemos que estar en la casa del Señor. Y los que están lejos, conectados al vivo, también reciben, porque aunque estén distantes, lo que ocurre en el cuerpo también llega allá. En el banco están los intereses, ahí está el perfume, la presencia. Encargos llamativos. Como ya aprendimos, los encargos son los deseos de Dios y en esos deseos se suelta algo de Cristo.
Observa la siguiente lista de encargos raros y llamativos que el Señor le dio a la gente. Sacadores de tierra de pozos. Lo vemos en Génesis 26. Dice, saquemos eso con altar. Corredor, segunda de Samuel 18. Lleva cargas rápido a otros. Llevador de escudo, en primera de Samuel 17. Ora, sé puente de otros. Juntador de flechas, primera de Samuel 20. Lleva todo al Padre en adoración. Tejedoras de cortinas, Éxodo 35. Cristo detalle. Llevador de cántaro de agua, Lucas 22. Cristo sorpresa. Habladora desde el muro, segunda de Samuel 20. Cristo palabra de sabiduría. Había un grupo de personas que trabajaban con Isaac y se encargaban de sacar la tierra del pozo para buscar el agua. A esos los llamé sacadores de tierra de pozo, porque su trabajo era sacar tierra. Había otros que eran corredores profesionales. En ese tiempo no existía el correo electrónico, así que cuando alguien debía entregar un mensaje, había personas especialmente entrenadas para correr y hacerlo llegar. Siempre estaban listos para salir. ¿De qué trabajaban? De corredores. También estaban los escuderos. Eran hombres grandes porque el escudo medía casi 2 metros y era de bronce. Eran los llevadores de escudos. Otro grupo de muchachos eran los juntadores de flechas. Cuando tiraban una flecha, ellos se encargaban de correr y buscarla para volverla a usar. Es curioso que ninguno de estos oficios existe actualmente. También había mujeres que tejían las cortinas del tabernáculo. Ellas tejían todos los días. En otros países, en algunas reuniones a las que asistí, vi mujeres que hacían lo mismo. Tejían mientras escuchaban la palabra. Después estaban los que llevaban el cántaro con agua. Generalmente este trabajo lo hacían las mujeres, pero había tanta necesidad que incluso un hombre también se ofreció para hacerlo. Y había, además, una señora que trabajaba de habladora. Ese oficio sigue vigente hasta hoy. En todas las reuniones siempre hay alguien que se encarga de llevar a cabo ese encargo. Todos estos oficios eran encargos de Dios. ¿Por qué Él le daba esos encargos a la gente? Porque en el Antiguo Testamento Cristo estaba escondido en figuras y símbolos. Por eso, para tu sorpresa, tengo que decirte que todos esos trabajos siguen vigentes hasta hoy. ¿Qué representa el sacador de tierra de pozo? A aquel que cuando alguien viene y le cuenta, estoy lleno de emociones, le responde, vamos a sacar eso y a llevarlo a la cruz del Calvario para que Dios le dé fin. El sacador de tierra nunca te arroja más tierra ni te da la razón, sino que te lleva a la cruz. ¿Hasta cuándo? Hasta que el río de Dios vuelve a fluir en la vida de esa otra persona. ¿A quién representa el corredor? La Biblia menciona a un hombre llamado Cusita, a quien le entregaron el mensaje. El rey vive, el enemigo ha muerto. Él representa a quienes reciben una palabra de Dios y rápidamente la llevan a otros. Son los que escuchan algo y corren a compartirlo. Esta palabra se la voy a dar a mi hijo. Esta palabra la voy a declarar en mi casa. Son corredores de buenas noticias. El mensaje de Cusita es también nuestro mensaje. El rey vive. El enemigo ya fue vencido. El Señor gobierna.
El enemigo está bajo sus pies. Hay momentos en los que Dios nos hace correr y nos dice: acércate y suelta esta palabra. Somos corredores que tomamos una carga y la compartimos con rapidez. El escudero llevaba un escudo grande y detrás de él estaba el guerrero. Ambos trabajaban juntos. El escudero detenía las flechas y las piedras, mientras el guerrero peleaba. El escudero representa a quienes oran por otros, a los que funcionan como puente, se colocan en la brecha y anuncian: voy a orar en tu lugar, voy a tomar tu posición. Mi hijo va a vencer, mi esposo va a vencer, mi esposa va a vencer. Son escudos de oración que expresan: Señor, tomo el lugar de esta persona y creo que la victoria es nuestra en tu nombre. Levanta un escudo por alguien, haz ese encargo. No seas solo un escudo de oración para los mismos de siempre. ¿A quién simboliza el juntador de flechas? Jonatán tiraba las flechas y el muchacho corría a recogerlas con cuidado para que no se rompieran, y luego se las devolvía. El juntador de flechas representa a quienes reconocen todo lo que Dios suelta y se lo devuelven a Él. La flecha es Cristo. Cristo fue enviado y el juntador la recoge y dice: Señor, esto vino de ti y vuelve a ti. Es quien ayuda a otros a reconocer que toda bendición proviene de Dios. Le recuerda al hermano: eso que recibiste vino de la mano del Señor. Démosle gracias y devolvámoselo en adoración, porque todo viene de Él y todo vuelve a Él. Estas personas despiertan nuestra fe para reconocer que nada es casualidad, pues todas las flechas, tanto las sobrenaturales como las que parecen naturales, vienen de Él y vuelven a Él. Los tejedores, por su parte, usaban hilos de diversos colores. Cada color representa los detalles de la hermosura de Cristo. El Señor nos enseña a hacer lo mismo y a tejer con pequeños gestos. Nos puede ordenar: llévale un café a esa persona y dile: toma, el Señor es bueno y hoy está con nosotros. En ese detalle, la otra persona no ve solo amabilidad, sino que percibe a Cristo. Los tejedores son quienes reflejan la belleza del Señor en los detalles, no para quedar bien, sino para que se vean los hilos del Maestro. Y el hilo en la Biblia es Cristo. Después están los que llevaban agua. El agua, por lo general, la llevaban las mujeres. Pero Jesús en la última cena dijo: sigan a un hombre que lleva un cántaro con agua. Esa era una tarea femenina. Sin embargo, el muchacho iba caminando con el cántaro y todo el mundo lo miraba. ¿Por qué llevaba el cántaro? Porque Dios le había dicho: toma el cántaro y llévalo. Esto representa al que rompe las estructuras y no le importa pasar vergüenza, al que no se fija en el qué dirán, sino que lleva la guía de Dios para atraer al aposento donde Jesús va a cenar. Son los que rompen el legalismo, la religión, la cultura y los mandatos familiares. Toma el cántaro y deja de mirar a la cultura, a la religión o a la gente. Si Dios te dijo que lo lleves, hazlo, aunque se rían de ti. En último lugar, mencionamos a la habladora. Esta persona no hablaba demasiado, sino que simboliza la sabiduría de Cristo. Había un tal Seba, un hombre malo, que se había encerrado en una ciudad, tras los muros. Joab, el general de David, salió con todo el ejército. Seba está en la ciudad.
Vamos a atacar, rey, informó. Tomaron troncos, arietes y espadas y comenzaron a golpear el muro. Iban a matar a todos. Entonces Dios levantó a una mujer que se asomó desde el muro y dijo: Señor, ¿por qué vamos a pagar todos por uno solo? Y ofreció traer a Seba. Cuando le llevaron a Seba, ella le cortó la cabeza y se la mostró a Joab. Joab miró y dijo: Gracias, vámonos. La habladora representa a los que van al lugar donde hay peligro y cortan la cabeza del enemigo. Van al alma y traen paz. Salvan a sus familias y a sus descendientes, porque tienen sabiduría de Dios. No buscan guerra por violencia. Dan fin al enemigo con la palabra, día tras día. Con la palabra arrinconamos las raíces del alma, de la carne y del diablo, para que haya paz en el nombre del Señor. Si te estás preguntando cuál es tu encargo divino, no te preocupes, porque aunque no recuerdes todo lo anterior, el Señor va a empezar a guiarte. Así que, en lugar de preguntarle: Señor, ¿por qué sucede esto en mi casa?, pregúntale: Señor, ¿cuál es tu encargo? ¿Cuál es tu deseo? Y Dios te va a responder: llévalo a la cruz, suéltale esta palabra que te doy y córtale la cabeza al diablo. Ora por esa persona, eres el escudero, o toma, llévale esta carga. Cuando recibas el encargo, ejecútalo rápido, porque cuando lo hagas, la gente verá a Cristo. Defiende tu territorio. Después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Segunda de Samuel 23, versículo del 11 al 12. Llegaron los filisteos y todo el pueblo huyó, pero este hombre se quedó en el campo de lentejas y lo defendió. ¿Qué representa el campo de lentejas? Representa a Cristo en ti, tu intimidad. Tienes que defender tu relación con Dios. Si no defiendes tu campo, nadie lo hará por ti. ¿Cómo pretendes que tu familia venga a Cristo si tú no vienes? ¿Cómo pretendes que te cuiden si tú mismo, tú misma no defiendes lo que es tuyo? El campo de lentejas simboliza a Cristo. Cristo es la lenteja, la sencillez, el alimento. Todos huyeron, pero Sama se quedó. ¿Sabes qué significa Sama? El que oye. Aquel que oye a Dios actúa con valentía y defiende su relación con Dios. Sama no salió a matar filisteos porque tenía ganas de pelear, sino para defender lo suyo. Debes defender tu relación con el Señor. De ninguna manera vas a permitir que los filisteos te quiten tu terreno de lentejas, porque eso es lo que vives, de Cristo. ¿Y quiénes son los filisteos? A veces la comodidad es el enemigo y te ataca con frases como: hoy no me conviene ir a la reunión, estoy agotado o agotada, hoy quiero quedarme en casa, hoy no me congrego porque es el día de la madre o del padre, porque hay que votar, porque está por llover. Excusas. La comodidad viene a distraerte, a matar tu alma. Tienes que defender lo que el Señor te dio, porque Él es tu comida, tu terreno, tu porción. Ponte de pie y defiende el terreno que te entregó el Señor. Como mencionamos, Sama significa el que oye, el valiente.
No es la persona fuerte ni el que solo sabe teoría. El valiente es quien escucha el deseo de Dios y obedece. Sama era hijo de Age, y eso también nos interpela. Age significa fugitivo. Su padre había sido un fugitivo, pero Sama eligió no ser como él. Aunque su linaje tuviera debilidades, él decidió congregarse y pelear por su intimidad. Hay matrimonios donde si no vienen los dos, no viene ninguno. Y hay otros donde uno lleva al otro. Pero tú declara, yo no voy a tener la vida espiritual que tuvieron mis padres. Yo elijo defender lo que Dios me ha dado. Los filisteos atacan. Puede ser un familiar, un problema, el clima, la inconstancia o tu propia mente. Sin importar la circunstancia, eso tiene que morir. Tienes que pararte en tu terreno y declarar, Señor, lo más valioso que tengo es mi intimidad contigo. Recuerda que defender esa intimidad es ahora tu responsabilidad. Sama se plantó en medio del terreno y lo defendió. Y el texto cuenta que Dios le dio una gran victoria. Ahora bien, observa que Dios no le dijo, te daré una gran victoria, pelea, sino que fue el propio Sama quien pensó, voy a pelear y a defender al Cristo que me alimenta, porque ese terreno era de lentejas y de cebada, es decir, era para ser alimentado. Defiende tu relación con el Señor, porque ese Cristo que está en ti va a alimentar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a tus amigos. Defiende lo que es tuyo. Si todos se van, déjalos que se vayan. Tú quédate. Ese se fue porque estaba lastimado. Aquel se alejó porque no lo dejaron servir. Otro decidió irse por conflictos familiares. Y otro desapareció porque se distrajo con cosas del mundo. Deja que se vayan. Tú permanece para defender del enemigo lo que el Señor te dio, porque Él te traerá una gran victoria. Pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es tu encargo? No lo andes buscando, ya va a aparecer por sí mismo. Más aún, los encargos son los deseos del Hijo que salen, así que tú te enteras en el mismo momento. Estarás hablando con alguien y de pronto dirás, vamos a morir a esto. Traje esta palabra para ti. O eso que te ocurrió vino de Dios. Si se la devolvemos, la flecha sale por sí sola. No envuelvas a Cristo en un pañuelo, porque Él está vivo. No lo trates como a un muerto. No lo lleves escondido en el cinturón. Él no quiere estar oculto. Quiere correr y circular. A tu territorio lo defiendes dando muerte a los filisteos. Mata la comodidad, la inconstancia, el falso deseo de servir. Deja de reproducir la vida espiritual de tus padres y afirma, yo me quedo aquí, porque de este terreno comerán varias generaciones. Amén.